A mí me parece que yo no debería usar falda sino pantalón todo el tiempo porque a mí me parece. Pero si yo me ciño a lo que dice la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios es un Dios de orden. Y para tener orden nosotros necesitamos tiempo. Entonces es mucho más correcto que yo llegue a las 5 y tome el tiempo necesario para prepararme para una actividad en un culto, a que llegue a las 6:30 a correr y desordenar a los que sí llegaron antes. Y muchas veces nosotros ponemos primero a Dios para justificar nuestras faltas y nuestra ignorancia. Si muchas veces nosotros ponemos a Dios justificándonos en palabras como que Dios mira el corazón y no mira lo que mira el hombre. Entonces uno dice, no, pues, si Dios mira el corazón y no mira lo que mira el hombre, entonces yo puedo vestirme como quiera, puedo salir como quiera, porque es que Dios está mirando el corazón. Pero si yo miro, lo que está dentro debe reflejarse en lo que está afuera. Lo externo siempre va a tener un reflejo, lo interno siempre va a reflejarse externamente. Entonces, nosotros debemos tener cuidado y debemos prepararnos más, porque es la falta de conocimiento lo que hace que nosotros pongamos como testigo a Dios en cosas que no tienen nada que ver, sino que ya están dichas desde antes de la fundación del mundo. No vamos a leer por conveniencia, sino para que lo miren ustedes en la casa. Entonces está Lucas 12, versos 42 al 48. Pero a nosotros nos conviene tener una formación de carácter de un buen líder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como veíamos en el video al inicio, nosotros somos ejemplo. Y el ejemplo dice más que nuestras palabras. Entonces, como líder, si yo continuamente llego temprano, sé que las personas que me siguen van a llegar temprano, sin que yo lo diga. Pero si yo llego tarde y siempre les estoy diciendo que ustedes por qué llegan tarde, no va a servir. Entonces vamos a ver otras características de un buen líder. Siguiente. Entonces, ¿qué es el carácter? Miren, el carácter no es si es de mal genio, si es risueño, esos son reflejos, son matices del carácter. Pero el carácter es el yo verdadero. ¿Sí? Siguiente. Dice, soy yo con todos mis buenos y malos puntos, buenos y malos hábitos. Entonces nosotros tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos cosas que no son tan buenas. Tenemos hábitos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida que son muy buenos, pero hay otros hábitos que no son tan buenos y están en proceso de cambiar. Siguiente. Nosotros muchas veces tendemos a confundir nuestro temperamento con nuestro carácter y son diferentes. En la siguiente dice, el temperamento es el resultante de la combinación de los rasgos que recibimos de mamá y de papá. Entonces, ese temperamento es lo que yo tomé de mi papá y de mi mamá. ¿Sí? No es del vecino, no es lo que aprendí en el colegio, no, es algo que nació, que surgió en mí, pero vino de papá y de mamá. Mientras que el carácter, en la siguiente, puede ser bueno o puede ser malo. Es la combinación del temperamento, o sea, es la combinación de lo que yo recibí de mi papá y de mi mamá, sumado a la formación que tuve, a la educación que tuve, a las creencias que tengo. Entonces, en el carácter sí están con quien conviví, que aprendí en el colegio, qué mañas aprendí, qué hábitos aprendí, todo eso ya es el carácter. Por eso nosotros en el carácter tenemos momentos buenos y momentos malos. Y todos los líderes tienen unos puntos muy buenos y otros puntos no tan buenos. ¿Por qué? Porque está en la formación de su carácter. En la siguiente, en la siguiente hay una pregunta que dice,
¿Será que nosotros podemos cambiar nuestro carácter? Recuerden que el carácter es la suma del temperamento. El temperamento es lo que yo tomé de mi papá y de mi mamá. ¿Sí? No se sale de ahí. El temperamento es lo que surgió de papá y mamá en mí. Y el carácter es lo que aprendí a lo largo de toda mi vida. Entonces, en la escuela, en la casa, en lo que creo, lo que le gusta, lo que no me gusta. ¿Será que yo puedo cambiar el carácter? Sí, claro, sí. ¿Sí? Acá hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. ¿Por qué sí podría cambiar el carácter? Yo pienso que sí se puede cambiar. Si uno llega al Señor ya siendo adulto y es un desorden, un subaitán, llega al Señor, la misma palabra lo extraminiza y empieza a haber un cambio y ahí se va formando nuevamente el carácter, ahí empieza la restauración. Por medio de la restauración, ¿cierto? ¿No puedo cambiar el carácter? ¿O ahora qué? No. Obviamente, si nosotros tomamos en cuenta cuando nuestro Señor dice que somos nuevas criaturas al nacer, obviamente nuestro carácter inmediatamente cambia, ¿sí? Porque es un hombre nuevo. Pero una persona secular normalmente que desde pequeña tiene sus tipos de lo que tú dices, pero su vida sigue lo mismo, va a tener su carácter. Vamos a ver. Entonces, sí, nosotros podemos cambiar el carácter. Sí, podemos realizarle modificaciones a nuestro carácter. Y la modificación es un cambio. Entonces, si yo tenía, ahí dice, con cada decisión que nosotros escogemos o con cada decisión que nosotros tomamos, nuestro carácter se va modificando. Jason tiene razón en algo que dice, pues si hay una persona que siempre está en el mismo punto, nunca va a modificar su carácter. Pero cuando llega un momento en nuestra vida donde hay un cambio, donde nos obliga a repensar nuestra vida, hay un cambio de carácter. Y cuando nosotros estamos aprendiendo a ser líderes, o sea, a nosotros Dios nos regaló que cada uno de nosotros somos líderes. Eso es un regalo. O sea, Él dijo, formé al líder y Lina es líder. Pero nosotros debemos desarrollar ese liderazgo. Mientras yo lo desarrollo, debo cambiar mi carácter, porque si pasa que yo llegué a la iglesia a los 40 años, ya tenía 40 años de hábitos, de costumbres, de creencias, mi carácter debe cambiar. Entonces, sí es posible, y con cada decisión que vayamos tomando a lo largo de nuestra vida, eso se va modificando. Siguiente. Entonces dice, ¿cómo debe ser el carácter de un líder? Debe tener excelencia moral y firmeza en los tiempos de prueba. Entonces, un líder no puede ser que hoy esté aquí y mañana está en una prueba difícil y lo vemos totalmente desalineado. El que es, estando bien o estando mal. Entonces dice, debe tener una excelencia moral. ¿Sí? Debe ser firme en los tiempos de prueba. Entonces, si yo digo, hoy creo en Jesús, y mañana digo, no, es que encontré la religión verdadera, yo no tenía un carácter porque estoy modificándome de acuerdo a lo que me conviene. Debo ser excelente y debo ser firme. Otra de las características que debe tener un líder es tener buena reputación, valor, dignidad y confianza. Yo no sé si ustedes han conocido personas que inclusive las personas del mundo dicen, no, y en ese no se puede confiar porque es que ese es chismoso y dice que cristiano. O a ese le gusta la plata fácil y dice que cristiano. Entonces, tener buena reputación. Decía el pastor que me enseñó, no es solo ser, también es parecer. ¿Sí? Y la buena reputación, todo el mundo la encuentra en el parecer. Entonces, no es solo
cuando me miren parezca buena gente. ¿Sí? No es solo que sea serio, es que parezca serio. Entonces, debe tener valor, dignidad, confianza. Si en la casa desean estudiar, pueden mirar en 1 Samuel 12, 1, versos 1 al 4. Entonces, no es solo ser. Entonces, volvemos a la pregunta que habían hecho antes. Es que el Señor mira el corazón. Ese es el ser. Pero el hombre mira lo que está afuera, entonces debemos parecer. No es solo ser, sino también parecer. Otra característica que tiene un líder es que es firme e íntegro. Entonces volvemos a lo que decía el primer punto. ¿Sí? No importa en qué situación esté, siempre es la misma persona. No importa si hoy está alegre, está bien, le sobra el dinero, y mañana está triste, tiene alguna enfermedad y no tiene dinero, siempre es la misma persona. Es firme. Otra característica que tiene es que ministra la unción, pero tiene que vivir de su carácter. Entonces, eso quiere decir que el líder tiene una tarea muy importante, y es que está delante de un grupo y ministra unción a los que le rodean. Es el encargado de hacer fluir la unción para administrar a los que están ahí. Pero tiene que vivir de su carácter. Entonces yo puedo ser un buen líder que tiene mucha unción, pero nadie me soporta. No es bueno, no es equilibrado. ¿Cierto? Mi carácter debe ser firme, debe ser íntegro. ¿Por qué? Porque yo voy a vivir de mi carácter. En el Señor yo voy a vivir de mi carácter. Entonces, debo ministrar unción al pueblo, pero debo tener un buen carácter con el pueblo. Entonces, yo no puedo alimentar al pueblo a las patadas. Les estoy dando de comer. El que no quiera, pues que aguante. No. ¿Por qué? Porque es que mi carácter puede hacer que otro no quiera recibir. Entonces, ministran la unción, pero tienen que vivir de su carácter. Acá hay algo que muchas veces nosotros confundimos en el liderazgo. Dice, no dejes que tu carisma te lleve donde tu carácter no te pueda sostener. Entonces, carismático, ¿quién es? Esa persona a la que todos quieren, que, ay, vamos a hacer grupos, ay, yo me hago con usted, que venga que usted es chévere, que a usted sí le guste, tiene un carisma que cualquiera lo conoce y quieren compartir con esa persona. ¿Han conocido personas así? Ese es el carisma. Dice, pero no dejen que su carisma lo lleve donde su carácter no lo pueda sostener. ¿Por qué? Porque si me lleva a un punto donde el carácter no me sostiene, llega algo que se llama el ego. Entonces yo digo, ay, no, es que todo el mundo quiere hacer grupos conmigo. Y comienza mi ego a crecer. Y si mi carácter no es fuerte y no me puede sostener ahí, mejor que mi carisma no me lleve allá. Y hay muchas personas que en el mundo cristiano, estamos hablando específicamente acá, tienen un excelente carisma, pero tienen un ego más grande que su carisma. ¿Por qué? Porque es que es muy bonito que a uno le den palmaditas en la espalda. Bien, 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 bien. Y mi ego comienza a crecer si mi carácter no es fuerte. Entonces, por eso yo debo tener un carácter de líder. Debo ser firme. Si hoy me están dando palmaditas en la espalda que lo hice todo bien, me siento bien. Pero si mañana me corrigen, igual me debo sentir bien. Y no debo permitir que mi ego se suba. Porque eso es lo que se refiere a esa frase. No dejes que tu carisma te lleve donde tu carácter no te pueda sostener. Si yo veo que mi ego está creciendo más y se está saliendo de mi carácter, es mejor que pare esa situación. Eso lo hace un buen líder. ¿Por qué? Porque conoce que está creciendo una parte de él que no debería crecer, el ego. Y si nosotros queremos ver un ejemplo
líder de alabanza, ¿cierto? ¿Qué comenzó a crecer en él? La envidia, comenzó a crecer de la perfección que había en él, comenzó a crecer el pecado. No tuvo un carácter que lo pudiera sostener y cayó. Entonces nosotros debemos ser líderes con carisma, pero debemos tener un carácter fuerte que nos sostenga. O sea que es mejor que nosotros alimentemos nuestro carácter a diario y no nuestro carisma. Si nuestro carácter es lo que nos va a sostener a nosotros. La número 1 para reflexionar. Entonces dice, mi carácter determinará el camino por donde voy. ¿Sí? Para que lo pensemos. Depende de mi carácter cuál es el camino que yo voy a coger. Entonces recordemos, el carácter es la suma del temperamento, más los hábitos, más las creencias, más lo que he aprendido. Y eso es lo que va a determinar cuál es mi reputación. La siguiente dice, a donde la mente va, el hombre la sigue. Entonces nosotros, ¿qué debemos aprender a dominar? Nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Dónde es que ataca el diablo? En la mente. O sea, él no le ataca a uno otra cosa sino su mente. Su mente comienza a maquinar, a maquinar, a maquinar. Y a donde va la mente, va el cuerpo. ¿Cierto? Entonces debemos dominar nuestra mente. En la siguiente dice, el camino por donde voy determinará la meta que voy a tener. Entonces, la ruta que yo sigo determina cuál va a ser mi objetivo de llegar, el punto de llegada. En la siguiente, mi carácter va a determinar el alcance de mi ministerio. Entonces, grandes ministerios se han ido al piso por falta de carácter, porque iniciaron con un carisma que los llevó a un punto muy alto donde su carácter no los pudo sostener. Entonces, depende de mi carácter a dónde quiero yo que llegue mi ministerio. Si yo quiero un ministerio de naciones, mi carácter debe ser fuerte para que yo no crezca mi ego, más que el Espíritu de Dios en mí. Mi carácter determinará la unción espiritual de mi ministerio. Entonces, de nuevo, la unción depende de mi carácter. Porque si yo soy un tonto con demasiada unción, puedo hacer que muchos se pierdan. Entonces es mejor tener conocimiento y carácter para tener más unción y que muchos lleguen. Aquí vamos a ver unas diferencias que existen entre un líder y un jefe. Entonces, en la número 1 dice que el jefe manipula al hombre, mientras que el líder entrena a la persona. Si yo quiero ser un buen líder, entonces debo entrenar. En la número 2 dice que el jefe depende de la autoridad, pero el líder depende de la buena voluntad de las personas. Entonces un líder no lo va a mandar a usted. Un líder va a esperar que usted haga las cosas por usted mismo. Entonces un buen líder dice, vamos a organizar un congreso. ¿Qué espera el líder que hagan los demás? Exacto, ¿qué hay que hacer? ¿Y a qué horas vamos a llegar? El líder no está esperando que diga, ¿y yo qué hago? No, el líder está esperando que se diga, yo ya hice esta parte. Sí, el líder depende de la buena voluntad de las personas. Entonces, muchas veces el líder tiene que aguantarse que usted llegó de mal genio y no quiso hacer lo que le correspondía hacer porque ese día usted llegó bravo, pero es su voluntad. Mientras que el jefe sí le ordena. El jefe le inspira a uno temor. Entonces uno a veces está en el trabajo y necesita un permiso y uno dice, ¿cómo le digo? Porque le inspira a uno temor.
El líder le inspira confianza y entusiasmo. A usted no le da miedo acercarse al líder. Usted confía en el líder, conoce a su líder. El jefe da órdenes. El líder muestra cómo hacer las cosas y da sugerencias. Si el jefe le dice lo tiene que hacer azul, el líder le dice vamos a hacerlo azul, pero si ustedes conocen otro tono que vaya mejor, escucho. Permite que ustedes crezcan. El jefe echa la culpa. El líder arregla el problema cuando se presenta. Entonces el jefe me dice, ¿sí ve porque usted no llegó a tiempo? El líder dice, no llegó a tiempo, pero vamos a suplirlo de esta manera. El jefe empuja a las personas, mientras que el líder las persuade. ¿Sí? El líder a través de su discurso convence. Eso es el persuadir, es retórica, el arte de convencer a las personas para que hagan actividades de buena manera, las hagan felices y ni siquiera se den cuenta que las estaban haciendo. Entonces, eso es un líder. El jefe construye máquinas humanas, mientras que el líder construye hombres. Entonces, al jefe le interesa ¿qué? La producción. En poco tiempo producir más cosas. Al líder le interesa la persona. El jefe atropella a la gente. Si el jefe es más duro, le interesa es que lo que él necesita salga, sin importar qué pase. El líder respeta a las personas. Entonces nosotros podemos evaluar, ¿será que yo estoy siendo jefe o estoy siendo líder? ¿Será que estoy mezclando, inspiro temor o inspiro confianza? Pero ahora, la siguiente. Vamos a ver qué ocurre con el liderazgo. El liderazgo cristiano, que es un poco diferente al liderazgo del mundo. El liderazgo no es poder. ¿Listo? Si nosotros estamos hablando del liderazgo en Cristo, no es que porque me dicen usted es el líder de alabanza, entonces es el que tiene el poder sobre todo el equipo. Uno no es poder. Siguiente. El liderazgo no es posición. Entonces yo no me paro acá y digo yo soy el líder de Ufieres y los demás Ufieres allá y yo arriba. Tampoco es posición. El liderazgo no es personalidad. Entonces que como yo soy el más bravo, yo soy el líder. Tampoco es eso. El liderazgo tampoco es una carrera. Entonces yo estoy compitiendo con el líder de jóvenes, entonces a ver quién gana, quién tiene más. Tampoco es eso. El liderazgo en Cristo es un poco diferente. Si yo estoy en el mundo, el líder es el que más puede, es el que está más arriba, es el que más se nota, pero en Cristo es diferente. Según el diccionario, liderazgo es la capacidad de inspirar o guiar a individuos o grupos. ¿Listo? Entonces, en un diccionario normal, el liderazgo es eso: inspira o guía a individuos o a grupos de personas. Y el líder es aquella persona capaz de realizar esa acción. O sea, el líder sería la persona que es capaz de inspirar o guiar a otros. Pero según la Biblia, liderazgo es servir con motivación correcta y solo con el deseo de cumplir con el propósito. Entonces, en el mundo, el líder sería el que está delante, ¿cierto? O sea, el que muestra. Pero según la Biblia y según lo veíamos ahorita a través del video, el líder es el que sirve. Para los cristianos, el líder es el que sirve y es el mayor ejemplo fue el Señor Jesús. Entonces, ¿qué hizo él? Le lavó los pies a sus discípulos. Eso era servicio. Él no esperó a que sus discípulos le lavaran los pies. Él fue y les lavó los pies a ellos. En Mateo 20, 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la definición más completa de líder que hay. No vine para ser servido, sino para servir. Ese es el líder cristiano. Entonces el líder cristiano es el que corre a atender a los demás. Si quiere hacerse grande, debe servir a los demás. Si quiere ser el primero, será el siervo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él fue el mayor líder. Entonces, ¿qué vino? ¿Qué fue su mayor acto de líder? Morir. Morir a él mismo. ¿Qué debe ser un líder cristiano? Morir a él mismo por servicio a los demás. La visión del líder. Entonces, aparte de que el líder cristiano es el que viene a servir y con su ejemplo da testimonio a los demás para convencimiento, debe tener una visión. Si el líder no puede simplemente estar por ahí sin saber para dónde va. Dice que si no hay objetivos, todo el trabajo se pierde porque no se sabe para dónde va. Entonces siempre debe haber un punto de llegada. Entonces, por ejemplo, este congreso debe tener un punto de llegada. No es que simplemente, no, se me ocurrió esta mañana, me desperté y dije, se va a organizar un congreso. Debe haber un punto de llegada. Entonces, sea cual sea el punto de llegada, debe existir. Porque si no, todos están trabajando. Entonces dice Mauricio, no, para mí el congreso era que se transmitiera por televisión. Y dice Daniel, no, para mí el congreso era que todo el mundo me escuchara como canto de bonita. Y dice Jenny, no, para mí el congreso era estar en la iglesia y recibir a los invitados. Y Ana, no, para mí el congreso era asistir puntualmente porque nos vamos a ganar un premio, no sé. Y todos con puntos diferentes. Entonces, ¿será que así funciona? No. Debe haber un punto fijo, con diferentes actividades, pero todos hacia el mismo punto. En la siguiente dice que es importante tener una visión. Entonces, la visión es la proyección que yo me hago a largo plazo como líder. En la siguiente dice que hay metas y objetivos establecidos para la iglesia local, para la cual sirvo, establecidos por Dios. Entonces, al inicio también se leyó Mateo, específicamente cuando se habla de la Gran Comisión. Sí, ese es el objetivo o la visión general de toda la Iglesia Universal, cumplir la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos. Pero cada iglesia, específicamente cada liderazgo de las iglesias, tienen puntos establecidos y visiones establecidas y metas establecidas dadas por Dios. Entonces no es lo mismo que yo me congregue aquí en Chalón y mi misión y mi visión sea la restauración, a que yo me congregue en otra denominación donde su misión y su visión sea la formación ministerial. Todos vamos encaminados a llevar a cabo la Gran Comisión. Ese es el punto macro. Pero cada iglesia establecida, con un pastor establecido, con unos líderes establecidos, tienen unas metas y unos objetivos establecidos que Dios les regaló a cada uno. Entonces yo no puedo llegar acá a una iglesia de restauración y simplemente decir no. Para mí el objetivo de entrar en la restauración, sino es la formación ministerial. ¿Por qué? Porque Dios ya le dio una visión al pastor y nosotros debemos estar sometidos a la visión.
Los líderes de jóvenes, dentro de esa visión y misión de restauración, tienen otra visión, otros objetivos. Entonces puede ser al rescate del poder. Pero ¿para qué quieren el poder? Para lograr esa restauración, para llevar a cabo la gran comisión. ¿Sí? Todos los liderazgos dentro de la iglesia tienen metas establecidas y que fueron dadas por Dios. No fue que hoy el líder se levantó y hoy se le ocurrió. Dios dio la visión. Lo vimos al comienzo. Entonces, nosotros debemos estar sometidos a la visión y a la misión y a los objetivos y a las metas que fueron establecidos por el líder, pero que fueron dados por Dios. Entonces, haciendo como un breve resumen de todo antes de terminar. ¿Qué debemos tener nosotros? El carácter de líder. Todos hemos sido llamados a ser líderes, porque somos hechos a hechura suya. Somos un reflejo de la gloria de Dios. Todos los que están aquí presentes y todos los que nos están viendo fueron llamados a ser líderes. Eso es lo que Dios nos da. Dijo, ustedes son líderes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Capacitarnos, formarnos para ser líderes. ¿Sí? Ya tenemos el regalo que fue el liderazgo. Cada uno en áreas diferentes. ¿Sí? No todos hemos sido hechos para la misma cosa. Todos fuimos hechos con una función diferente. Por eso es que nosotros hemos sido hechos parte de un cuerpo. ¿Sí? En el cuerpo no todos los órganos sirven para la misma cosa, pero todos se complementan. Entonces todos los aquí presentes no todos servimos ni para las mismas cosas, ni trabajamos al mismo ritmo, pero todos nos complementamos dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, debemos tener un carácter fuerte, firme. ¿Para qué? Para que nuestro carisma y de pronto nuestro ego no nos lleve donde nuestro carácter no nos pueda sostener y caigamos. Entonces debemos que fortalecer nuestro carácter. ¿Cómo se fortalece nuestro carácter? Conociendo el carácter de Cristo. ¿Sí? Si yo quiero tener el carácter de Cristo, debo conocer el carácter de Cristo. Para que el mío sea fuerte, debo tener una visión, unas metas, unos objetivos a largo plazo y unos a corto plazo que me van a llevar a eso. ¿Para qué? Para que no estemos todos desviados jalando a puntos diferentes, sino que todos estemos trabajando, uno en pro de la gran comisión, estando aquí Charlón en pro de la restauración, estando en el grupo de jóvenes en pro del rescate del poder, estando en el ministerio de alabanza, estando en el ministerio, depende del ministerio donde yo esté participando, conocer los objetivos y las metas para saber hacia dónde es que yo debo dirigirme. Y si no los conocemos, preguntemos. Si preguntémosle a nuestros líderes que están ahí próximos, bueno, ¿y qué? Si yo estoy en el grupo de danzas, ¿cuál es el objetivo de las danzas? Si estoy en el grupo de alabanza, ¿cuál es el objetivo del grupo de alabanza? Si estoy en el grupo de jóvenes, ¿cuál es el objetivo del grupo de jóvenes? Todos no pueden ser restauración, ese es el más grande, pero cada uno debe tener un objetivo. Y si nosotros queremos ser esas personas, esos líderes buenos, debemos tener nuestras metas y nuestros objetivos claros. Y nuestro carácter fuerte. Amén. ¿Alguna pregunta? Muchas. Quedamos con muchas, que a lo largo se van a ir pues respondiendo, y si no, estudiemos más. Muchas gracias. Bueno, a todos los televidentes que nos estuvieron viendo en el día de hoy, muchas gracias por participar. La transmisión en directo será esta noche a partir de las 7 de la noche para que usted... ¿A qué las? ¿7:30? ¿A las 6? Uy, Dios mío, ahorita mismo.
A las 6 de la tarde, la segunda conferencia, así que les agradecemos. Va a invitar antes que usted está para terminar por orar por esta palabra que el Señor dio para nuestra vida. Y usted allá, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a terminar este tiempo. Le invito a los pastores de las diferentes sedes de la Iglesia de Restauración Ministerial Shalom para que nos acompañen en esta oración y poder terminar este tiempo bien especial. Señor Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra tan especial. Una palabra de reto, una palabra de edificación, pero una palabra de formación para nuestra vida. Señor, queremos que cada día seamos formados en ese carácter como tú quieres. Moldéanos, Señor. Pásanos por tantas cosas para poder ser forjadores de un liderazgo como tú quieres, Señor. Así como tú enseñaste a tus discípulos a hacer las cosas más mínimas y ellos vieron el ejemplo en ti, Señor. Nosotros que somos encargados como líderes y personas que van a ver nuestro testimonio y nuestro ejemplo, vean en nosotros lo que eres tú, Señor. Queremos reflejar la gracia tuya, pero también queremos reflejar lo que tú impregnaste, Señor, de ese liderazgo lleno de servicio, Señor. Enséñanos a servir de una manera no a nuestra conveniencia, sino a lo que tú quieres, Señor. Te pido, Señor, que cada persona que recibió hoy la palabra y cada uno de nosotros que nos apropiamos de esta palabra, que esta palabra quede en lo profundo de nuestro corazón y que no se vaya, Señor. Yo oro por cada pastor de cada ciudad, Señor. Oro por cada juventud de cada ciudad que nos están viendo por televisión, Señor, para que ellos allá en ese lugar entiendan cuál es el verdadero carácter de un líder. No del líder que simplemente da y opone, Señor, sino el que verdaderamente sirve para dar servicio de una manera integral. Yo te agradezco, Señor, porque tu bendita palabra fue lanzada y no regresará vacía, Señor. Gracias te doy en este día, en esta tarde, y te agradezco, Señor, porque cosas mayores aún tenemos en nuestra vida y en nuestros ministerios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bendiciones, nos vemos más tarde.